Los diamantes son el fruto de la presión que se le hace a un carbón. Hola, soy Fernando Bastías y el día de hoy me encuentro con dos invitados especiales y buenos amigos, con Felipe Carrillo y Cristian Carrillo. Felipe, cuéntanos un poquito de ti y de paso, gracias por aceptar esta invitación. No, todo lo contrario, Fer, muchísimas gracias, Merced. Como lo comentó Fer, él es mi mejor amigo, pero somos hermanos. Yo soy Felipe, yo soy ingeniero de sistemas, llevo en el sector tecnológico como 13 años y he venido hace más o menos un año trabajando en este tema del autocrecimiento, de las conferencias que hago mi hermano, lo he venido acompañando y me gusta todo este mundo. Ese soy yo. Genial, Felipe. Pues Fer, muchas gracias nuevamente por invitarnos. Luego mi hermano, pues nosotros somos familia realmente. Este proceso lo hemos venido trabajando desde hace ya 2 años, pero nos subimos a tarimas hace un año ya. Continuamos aportando mucho valor. Mi hermano, pues, es un gran maestro que nos ha enseñado a todos y pues hoy lo que hicimos, invitar también con usted para poder hacer esta No, charla tan es bacana. genial porque el día que estuvimos en la charla, en realidad para mí fue sorpresa porque el día que dimos la conferencia no sabía en realidad el tema o por lo menos cómo lo iban a manejar. Para mí fue una sorpresa y cuando terminamos la charla dije, esto no puede quedarse así, esto está bueno para hacer un podcast porque hablábamos sobre la alquimia interior. Bueno, ¿cómo le llaman ustedes a ese tema? Sí, alquimia interior. Alquimia interior. Entonces, Felipe ese día habló un poco de la teoría y qué es la alquimia. Cuéntanos un poquito de qué es la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Bueno, como tema introductorio, este tema de la alquimia a mí siempre me ha llamado la atención. Desde pequeño, desde muy pequeño, conté una historia justamente ese día de la sesión en donde yo con 6 años a mí me preguntaron que qué quería hacer yo. Y yo dije que quería ser químico en ese entonces. Y ahí es de donde proviene el tema de la alquimia. La alquimia es el tatarabuelo de la química, realmente. Es una disciplina que empezó tiene la misma edad que tiene el hombre racional en este mundo. Empezó por allá en Sumeria, hace como 5.000, 6.000 años, después se trasladó a Egipto, al Egipto antiguo, y poco a poco fue como evolucionando y pasando a diferentes disciplinas. No voy a entrar acá en detalles porque si no nos alargamos respecto al tema, pero la alquimia se constituyó como una disciplina metalúrgica, de perfumes, comida en el sector industrial, en el Egipto tolemaico, la dinastía tolémica después de Alejandro Magno, por ahí 300 años antes de Cristo, y empezó a mezclar varias disciplinas, la metalurgia, perfume, como lo dije ahorita, pero hubo una en específico a la que muchos alquimistas se le empezaron a dedicar y fue la alquimia filosófica. Esa es como la historia de la alquimia, un poquito en cuanto a introducción, y que es realmente lo que dicen los textos y lo que nosotros estamos acostumbrados, es como el manejo de materiales o de materia orgánica para transformar componentes o materiales feos, por así decirlo, que no tienen valor, como el carbón o una piedra, y transformarlos y llevar por un proceso químico en ese entonces, que ya vamos a entrar en el tema filosófico, para convertirlo en un material de mucho más valor. En este caso se puede hablar de oro, se puede hablar de diamantes, en muchos casos, se puede hablar de la famosísima piedra filosofal, la fuente de la juventud, en algunos casos la alquimia cristiana hace mucho tiempo también fue el Santo Grial, muchas cosas así. Entonces, ese es el término acuñado de la alquimia. No, me parece chévere un poco de esa historia, ¿no? De la alquimia con relación a los metales, a la filosofía, a la comida y también un poco también algunas personas utilizaban el tema del esoterismo. Pero ¿cómo podemos utilizar cómo acuñas o cómo tomas ese nombre de la alquimia, Cristian, a la alquimia interior?
¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿Sí? ¿Qué te llama la atención para ese nombre? Nosotros veníamos en un proceso de transformación, venimos en un proceso de transformación continuo. Entonces yo me puse a echar cabeza una vez en mi casa y dije, quiero hacer un taller o una conferencia que sea muy dinámica, que sea un show, un espectáculo, donde marque la vida de las personas, así como pues ha marcado mi vida. Entonces, dentro de este proceso, tuve que volver a hacer una introspección para saber cómo voy a utilizar pues, el proceso de la alquimia en la transformación personal. Como lo dijo mi hermano, pues la teoría está, y está para todo el mundo, ¿sí? Pero a las personas no les gusta a veces como que esa teoría, porque se vuelve muy tediosa, como muy cansona. Nosotros en este taller lo que yo quería era que sea fácil, que sea consumible, digerible, y que hicieran una transformación inmediata. Una vez finalizado el taller, sabemos que inmediatamente empieza la acción, porque de eso se trata la alquimia. Acción, 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 y mira a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces desde ahí yo empecé a construir y dije, miércoles, yo quiero algo que me mueva allá adentro, que sienta que de verdad me estoy transformando, que sienta de verdad esa ruptura. Y ahí fue que empezamos a crear este proceso de alquimia. Le dije a mi hermano, oiga, ¿usted se quiere parar en tarima? Me dijo, sí, yo quiero medirme a ver qué es lo que pasa. Yo sé que Felipe sabe mucha teoría, mucho, sabe mucho, y que también me gusta cómo lo transmite. Por eso digo que es un gran maestro. Entonces, desde ahí yo dije, claro, puedo enrutar a Felipe a que transmita todo el tema de la teoría más el show y el espectáculo que él hace, porque también no se queda corto en el espectáculo. Y nosotros, o yo, me voy con algo dinámico que les quede en la mente y que se pueda utilizar inmediatamente. Y ¡pum! Se me vino la idea y dije, ya, lo tenemos, este es el taller que vamos a hacer. Música, espectáculo, magia, mejor dicho, pasa de todo en ese taller. Claro, precisamente por eso fue que me llamó tanto la atención, por la forma en cómo lo llevaron y cómo hicieron esa fusión y bien hecha, y sobre todo el efecto que tuvo en los asistentes, porque lo pude ver y también fue protagonista de esos ejercicios. Sé que hay algunas maneras de la alquimia o algunos pasos que se requieren para la alquimia. ¿Cuáles son, Felipe? Vale, lo que nos da los libros, bueno, entender claramente un punto muy importante y es validar cuál es la parte de la alquimia a la que nosotros queremos trabajar, ¿cierto? En la antigüedad la alquimia está dividida como en dos sectores, como decir hoy día, no sé, el equipo rojo y el equipo azul. Entonces el equipo rojo es el encargado de hacer ciertas manipulaciones químicas, realmente químicas. Ahí es donde empezó todo el proceso de la destilación, temas de manipulación de cierto tipo de metales, como el azufre, como el cobre, como el mercurio. Y esos alquimistas le vendían a los reyes que ellos podían convertir realmente un metal en oro. A eso los alquimistas de verdad, los filosóficos, que se dividen en varias ramas, los llamaban sopladores por el tema del fuelle que hacen así para levantar la llama. Entonces, esas son las dos corrientes de alquimistas como que existían. En nuestra corriente, en la filosófica, según los textos, la alquimia se compone de muchísimos pasos. Normalmente se distinguen, en varios textos aparecen 21 pasos, divididos en 3 secciones, cada uno de 7 componentes. Pero para hacer como el trabajo un poquito más digerible, como lo comentó mi amigo hermano, se define en 3 pasos esenciales: el nigredo, el albedo y el rubedo. Esos son los 3 pasos esenciales. Genial, pero ¿cuál es uno de esos 3? Vale. 3 pasos? Podemos definir, por ejemplo, el nigredo. Vayámonos con el nigredo. Vamos a hacer un poquito de la explicación que dimos ese día en Senatrum, que no la vamos a dar completa porque tienen que ir a verla, porque hay muchos detalles y mucho simbolismo en lo que nosotros trabajamos. Entonces, el primer paso es el nigredo. El nigredo es cuando a mí me llega la materia prima.
Hagan de cuenta que ustedes llegan y cogen un pedazo de tizón o de carbón o cualquier tema que usted quiera convertir la materia. En muchos casos, incluso existen libros que son muy fuertes y hablan incluso de materia fecal como tal. Entonces, cojan o coger el primer material, el inicial, apreciarlo y llevarlo a un tema de putrefacción, dañarlo, corromperlo, romperlo, destruirlo. Eso es el nigredo. No sé si vamos con el nigredo, pasamos a la No, primero ese. Me gustaría Vale. que te quedes en ese porque la idea es ir paso a paso, Vale. y preguntarle a Cristian cómo ese paso de la alquimia del nigredo, que se requiere destruir y llevarlo al límite, se lo puede aplicar a la vida En la vida a la diaria. vida diaria. Sí. ¿Cómo sería? Pues, con lo que dijo mi hermano, el nigredo es el proceso de la destrucción. No necesariamente uno tiene que destruir todo lo malo, pero uno sí tiene que destruir lo que quiere transformar. Primero, nos paramos ahí. ¿Qué quiero transformar? Entonces, en ese momento lo que se hace es una introspección. Una introspección se hace bajo una meditación que entre en conciencia absoluta, ¿sí? Para poder identificar qué es lo que le está resonando por allá adentro que no lo deja transitar y qué es lo que le está resonando por allá atrás que lo tiene como un ancla ya pegadito y no lo deja avanzar en el proceso que usted quiere avanzar. Entonces, se hace por ese medio de la meditación, de la introspección, para que pueda visualizar y ponerse frente al problema. Una vez se ponga frente al problema o el conflicto o lo que quiera transformar, ahí es cuando lo identifica, solo lo identifica. Y el gran problema de los seres humanos es que una vez identificado un problema, le empezamos a sacar más problemas, lo etiquetamos o simplemente empezamos a interpretar todo eso desde las emociones. Lo que nosotros hacemos desde el taller, que lo guiamos para que sea bonito, para que haya una introspección desde el amor, es eso, trabajarlo desde el amor, verlo sin juzgarlo, verlo sin interpretarlo y sin etiquetarlo, simplemente observarlo y darle un abrazo desde el amor. Una vez yo lo cojo, lo agarro desde allá, ¿sí? Lo que hago es traerlo al presente, el aquí y el ahora. Traigo el problema, traigo lo que yo voy a transformar y para eso la ficha negra. Como Felipe le decía, el nigredo hace parte del carbón, lo que yo quiero que se dañe, lo que yo quiero que se pudra, lo que yo quiero destruir. Por eso, una vez identificado el problema, lo que se hace es utilizar un esfero, puede ser del mismo color o de otro color que marque la ficha, idealmente sea del mismo color. ¿Por qué? Esta es nuestra sombra. En esta sombra hay muchos pensamientos. Pero cuando yo logro identificar y reconocer un pensamiento y saber que está en esta sombra, lo puedo reconocer, lo puedo identificar y lo puedo trabajar. Y una vez lo identifico, me levanto, lo leo, le agradezco y me despido de él como si fuera a soltarlo para toda la vida. Y el papelito, una vez identificado, y desde ahí empiezo a trabajar. Pero no lo rompo con odio, lo rompo con ¿qué? Con amor. Porque desde ahí yo lo puedo transformar. Todo lo puedo transformar desde el amor, no desde el miedo, ni desde el odio, ni desde el... Puedo transformarlo desde el amor. Y nosotros hacemos ese proceso, la guía. Y una vez roto el papelito, lo dejamos ahí para que la persona o lo intencione, para que se vaya totalmente, lo queme, o yo me lo llevo para yo intencionarlo y quemarlo en un proceso. Sí, la importancia de sacar la sombra a la luz, ¿no? Si no se hace consciente la sombra que llevamos dentro, no podemos trabajar sobre ello. Y pues lo que tú dices, ¿no? Hacerlo con amor, con esa intención, porque de nada serviría si mi sombra es la rabia, Y trabajar y con yo rabia. digo, con rabia, entonces Con no rabia no voy sería a hacer lo como mismo. el ejercicio. La idea es trabajar eso que se quiere trabajar. Bueno, sé que hay otro paso. ¿Cuál sería ese siguiente paso de la alquimia? Vale, después del paso del nigredo, como lo mencionó mi hermano, la destrucción, ojo acá es muy importante. La destrucción o la putrefacción viene de la materia prima, pero la materia prima nunca se abandona.
¿ok? Porque si no, no trabajaríamos con nada. Entonces, al tener ya la primera parte, la destrucción del elemento o de la materia, pasamos a un proceso de autocrecimiento, en nuestro caso, en el tema filosófico, en el tema de la alquimia, de crecimiento de procesos químicos o de transformación o transmutación de la materia, en donde la materia prima destruida empieza a convertirse o dar destellos de otro material por encima de la materia inicial, pero por debajo del oro. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, en muchos textos aparece, por ejemplo, el mercurio al inicio, aparece el azufre, o incluso en otros textos aparece el cobre y la plata, cuando ya está la finalización de ese paso. Ese paso se conoce como albedo. Entonces, ¿cómo, Cristian, cómo eso que acaba de decir Felipe del albedo se lo puede aplicar a la vida, siguiendo el mismo ejercicio? Entonces, nosotros quisimos construir esto con el fin de aprender la teoría y ponerlo en práctica en el crecimiento personal. Para poder crecer hay que destruirnos y volvernos a construir. Pero dentro de ese proceso de destrucción y construcción tiene que haber un proceso de luz. Entonces, hazte cuenta que tú vas por una sombra caminando, pero siempre, y más tú lo conoces, siempre va a haber esa luz que te da el destello. Aunque sea un orbe pequeño de luz, ahí está. Entonces, lo que hago es que las personas, dentro de esa conciencia y esa presencia, de tanto amor que le dieron a esta vaina, a esta putrefacción, se den cuenta que siempre hay un algo que los puede alumbrar. Y ese algo, pues es el albedo, color blanco, esa luz. ¿Y esa luz desde dónde nace? ¿Desde dónde podría nacer? Pues la luz nace desde el amor. ¿Sí? Pues le puso amor, sígale dando más amor para que le dé más luz a eso. Entonces, una vez coja ese amor, ¿cómo el ser humano puede traer esa luz acá? El ser humano siempre le encanta estar dando y estar diciéndole a otras personas qué tan bonito es, o desde el amor, cómo se siente con esa persona. Entonces lo que se hace es traer una persona que ama mucho, demasiado, traerla aquí a la presencia y empezar a pensar qué yo le voy a decir a esa persona. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Opinión, consejo, un te amo, pero desde ese amor. Y cuando la persona se da el permiso de sentir que esa luz entra a su vida, inmediatamente entra en presencia, lo escribe, y ahí viene un proceso de meditación, un proceso de introspección y un proceso de reconocimiento bajo una técnica que lo hacemos en el taller, ¿cierto? Que ya te diste cuenta, que es la identificación con su amor verdadero. Ahí se los dejo para que vayan al taller. Sí, no, y es que vale la pena porque el ejercicio tiene un toque terapéutico, mágico, poderoso, sugestivo, mejor dicho, todas las palabras muy fuertes, sí es fuerte, porque no es tan fácil como se lo escucha acá, pero vale la pena porque sí lo confronta también y lo lleva a ese espacio bonito de reencontrar con esa luz que todos tenemos y que a veces mucha gente ignora de ella, ¿no? Entonces, esto con respecto al albedo. Ahí puedo hacer una... Sí, claro. Sí. El papelito este papelito sí ya no se rompe, porque la luz desde el amor no puede romperse. El papelito teniendo amor, no hay nada que lo rompa, ni el miedo, ni el odio, ni nada. Donde hay amor lo hay todo. No va a haber posibilidades de que se rompa, ni siquiera físicamente, ni siquiera otra persona trabajando desde ese amor que se permitió reconocer e identificar en el momento del taller. La importancia de cuidar esa luz y ese amor. Ese amor. Eso con respecto al albedo. Y el tercer paso, Felipe. Vale, después de lo que comentó mi hermano en muchas ocasiones, los alquimistas se quedaban en este paso, siempre se quedaban en este paso. Y porque cabe recalcar que todo este proceso es cíclico. Esto no es como empiezo en un punto A y termino en un punto C. No, esto es cíclico.
Entonces, en el albedo se quedaban y se quedaban y se quedaban. Pero para pasar de ese albedo, pongámoslo en la materia como plata, realmente, pasaba al siguiente paso, que era que cuando yo ya entendía lo que realmente es el material, cuando se encontraba el material con la realidad, él automáticamente pasaba a un punto de máximo esplendor. Entonces, aquí se convertía en oro. Básicamente, pero para otras personas se convertían en la piedra filosofal, que es, la piedra filosofal es una piedra que concede a las personas que la tienen vida infinita, la inmortalidad. Entonces, ese paso se conoce como rubedo, y en muchos textos se ve representado como un fénix saliendo de las llamas. Ese sería el rubedo, ese sería el último paso. Y eso es lo que en el tema de los alquimistas hacían, como en todo tiempo ha habido gente que aprovechaban ese cierto conocimiento, incluso para hacer estafas, porque había algunos que se hacían pasar por alquimistas y ofrecían esos a los reyes, o algunos incluso el elixir de la vida en tal de conservarlos eternamente. Eso se les llamaban los sopladores, lo que hablaba al principio. Ellos son los sopladores, los estafadores, ¿no? Y esos siguen existiendo. Esos siguen existiendo y seguirán existiendo, pero eso se les llaman los sopladores. Los alquimistas de verdad normalmente trabajaban por debajo, en lo oculto, en los libros y junto a muchos científicos. Eso es lo que pasaba con los alquimistas. Sí, total. ¿Cómo podemos aplicar ese punto a la vida, Cristian? Entonces, acá viene el gran proceso, ¿no? Para llegar acá, muchas veces no podemos transitar por acá, porque no nos permitimos ni siquiera reconocer quién es ese amor, cuál es ese amor que yo tengo para podérselo dar a otra persona. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener esa guía, nosotros damos esa guía en el taller. Los cogemos como de la manito, los ayudamos a identificar y se viene el ruedo. Para que haya ruedo hay que tener acción o hay que hacer, mejor dicho. Eso es un proceso de ser, hacer y tener, ¿cierto? El verdadero proceso del crecimiento personal. Ser, hacer y tener. Entonces, cuando yo me identifico, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder dar amor, expandirme en amor y lograr que yo mismo me sienta bien, dejando atrás la destrucción? Pues tengo que hacer un contrato sin cláusulas, un contrato a término indefinido, el mejor contrato de la vida, mejor dicho, sin letras pequeñas, sin nada que lo obstaculice. Y en este papel se hace ese contrato. Se hace el contrato. ¿Qué es lo que yo voy a hacer una vez salga del recinto donde estamos? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en mi casa? ¿Qué es lo que yo voy a empezar a accionar para que yo, desde el amor, empiece a expandirme y empiece a expandir a aquellos que lo necesitan tal vez? Entonces, en este papelito es donde hacemos ese contrato a la acción o a la acción. No al ser, no al hacer, sino al tener. ¿Qué yo tengo que hacer para que esto se cumpla y para que esto se permita transitar y olvidar? Y acá es donde se deja la magia. Una vez finalizado esta magia, nosotros les damos el nombre del mago que nos permite hacer esto. ¿Quién es ese mago? Se los digo en el taller para que vayan y busquen el mago. Lo único que les puedo decir es que este mago nos ayuda a todos en este proceso y siempre está a la vuelta de la esquina, siempre está en la mano, siempre está ahí. Lo que pasa es que no nos permitimos reconocer ese mago. No es el amor, no, pero se trabaja con él, se trabaja de la mano. Y todo lo tiene. Y todo lo tiene. Para que se lo dé así, chan con chan. No necesita nada más. Entonces, acá
el hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pongo mi listado de qué tengo que hacer. Esto tampoco se rompe porque un contrato a término indefinido con el mejor pago, que es sentir paz, plenitud y amor, para que pueda expandirse y que las otras personas sientan esa expansión, se hace en este contrato. Y de ahí, mi hermano finaliza con el taller. Con la mejor magia que puede hacer. Qué berriondo, ¿no? Sí, no, y total, eso es un espectáculo súper bueno, El mago es no soy yo. espectacular. El mago no soy yo. No, el mago no es él, pero... O tal vez, no no sé, se parece, pero no me parece. Y es algo de que pocas personas hacen ese tipo de contrato con la vida, ¿no? Nos pasamos firmando una cantidad de contratos de otras cosas, pero pocas veces hacemos un contrato con nosotros mismos, con nuestros compromisos, con la vida, con nuestra manera de ser y hacer para obtener, y por eso precisamente no se obtiene lo que se quisiera. Entonces, qué falta de armar ese contrato. ¿Qué más nos podría decir Felipe acerca de la alquimia? Y ya para ir finalizando, ¿qué se sabe en este instante, en este momento, acerca de los alquimistas? ¿Todavía existen? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en el momento? Los alquimistas hoy día se dedican a ser ingenieros de sistemas. Coaches. Coaches. Realmente el tema de la alquimia, a mí siempre me gustó el tema de la magia. La magia como espectáculo. Me gustó el tema científico. Y en muchas ocasiones esto se llega a tomar por tema esotérico, llamémoslo como en realidad sí es algo esotérico porque viene desde adentro, pero lo toman como algo oscuro, brujería, hechicería. No lo es. Y en muchas ocasiones se habla desde el miedo. Pero el miedo se acaba cuando yo tengo amor hacia el saber, hacia el conocimiento, que eso es lo que a mí me gusta. Antes que del tema de los alquimistas, en dónde están, quisiera comentar que este proceso, aunque se hace lineal y para temas simbólicos dentro de la sesión o dentro del taller, se hace de manera lineal, este proceso es cíclico, esto nunca termina. O sea, no es que se llegue a la piedra filosofal, ya lo encontré y ya dejo de hacer todo lo que tengo que hacer, no, esto es cíclico. Primero. Segundo, el tema de los alquimistas, ¿dónde se encuentran hoy día? Miren, todas las personas que quieran empezar un proceso de autocrecimiento van a empezar por algún camino específico, tema psicológico. De hecho, ahorita estaban hablando del tema de la individuación de Carl Jung, que es sacar el tema de la sombra y ser racional o consciente de ese tipo de problemas y abrazar la sombra y sacar ese tipo de traumas. Un tema de individuación y de la psicología. Entonces, prácticamente todos los caminos conducen a Roma. Entonces, este tema de la alquimia es uno de esos caminos. Entonces, cualquier persona puede ser alquimista realmente. De hecho, todas las personas, yo veo videos y lo veo a usted, Fer, lo veo a mi hermano, a mi primo, veo a muchas personas que nosotros hemos venido conociendo y todos hacen alquimia realmente, con ellos mismos. Entonces, realmente los alquimistas puede ser. O lo es. O lo es. Solo que no se da cuenta porque constantemente estamos. Hágase el contratito de alquimia. Pero todos tenemos una probabilidad alta, todos por ser humanos tenemos una probabilidad alta de ser alquimistas. Todos por ser humanos tenemos una probabilidad alta de ser magos, el mago que decía mi hermano, que para que lo vean. Es súper interesante. Daría para otra conversación hablar sobre el mago. Bueno, Cristian, sé que el 3 de mayo se va a hacer una charla en Zipaquirá. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Qué vamos a ver? Si vamos a ver el tema del lidera tu mente, de alquimia, o qué vamos a ver ese día. No, ese día vamos a hacer, vamos a llamarlo el tercer capítulo de Lidera tu mente, o la tercera sesión de Lidera tu mente. Es un taller, vamos a hacerlo muy dinámico realmente. Es un taller donde van a poder hacer ejercicios, donde se van a poder llevar tareas para la casa, tareas para el seguir caminando y transitando por ese desarrollo personal que tantos, o que está en auge ahorita. Entonces, ese día vamos a dar dinámicas para poder liderar nuestra mente desde el instinto, la emoción y la racionalidad. A veces nosotros tomamos decisiones ¿desde dónde? Desde el instinto. Nos pasamos por la galleta la emoción y nos pasamos por la galleta toda la racionalidad. Pero hemos encontrado un método donde se pueden unir las tres y tomar una decisión
contundente, con un resultado tal vez esperado. Tal vez. Porque la vida le puede abrir varios caminos cuando usted tome esa decisión. Depende de su coherencia. Y allá, en Lidera tu Mente, vamos a hacer que haya coherencia, que haya conciencia, que haya mucho amor y pues posiblemente más adelante también tendremos otro taller de alquimia para que las personas vayan. Genial. Sí, ese taller de Lidera tu Mente también voy a participar yo. Voy a hacer unos ejercicios usando la programación neurolingüística. Se realizará el sábado 3 de mayo a las 5:30 p.m. en Zipaquirá, en la calle 3, número 910, en Cenatrio. Los cupos son limitados. Cada vez se ha ido incrementando el grupo de personas. Si no quieres quedarte por fuera, reserva. Entonces, Felipe, muchas gracias por esta conversación agradable y espero que no sea la primera, sino que se repita y que podamos seguir conversando acerca de esto. Claro, Muchas gracias. gracias.